¿Qué tal, jóvenes? Buen día acá de nuevo desde Química Valdés y ahora para hablar de qué, del enlace químico. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde podemos partir? Primero podríamos ir a un concepto, ¿no? ¿Cuál es el concepto del enlace químico? ¿Sí? Y lo que deberíamos decir es que los enlaces químicos, señores, son uniones, interacciones, ¿sí? Son uniones, interacciones o fuerzas. ¿Sí? Son uniones, interacciones o fuerzas. Y estas uniones, interacciones o fuerzas son uniones, interacciones o fuerzas que ocurren entre ¿qué? Que ocurren entre átomos, iones o moléculas. ¿Estamos bien? ¿Cómo así, profe? No, bueno. Átomos, porque son las especies que inicialmente van a unirse, pues, ¿no? ¿Sí? Iones, porque los átomos que pueden hacer pueden ganar o perder electrones, y al perder o ganar electrones se van a formar pues esas especies, ¿no? Tanto como las moléculas, ¿no? Y moléculas, ¿por qué? Porque son la unión de átomos, pero igual van a interaccionar, ¿ya? ¿Cómo así, profe? Yo no entiendo, ¿ya? Entonces voy a dibujar acá un átomo, ¿sí? Acá mejor dibujo un átomo. Entonces este es un átomo y se supone que este átomo tiene un núcleo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en este núcleo? Este núcleo se encarga de atraer a sus electrones. E imaginemos que aquí está un electrón desapareado. Entonces voy a imaginar otro átomo. ¿Estamos bien? Y si imagino otro átomo, ¿qué voy a decir? Este otro átomo, vamos a colocarlo ahí. Se va a solapar, se va a superponer su nube, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Este va a poner también su electrón, ¿ya? ¿Y qué va a suceder? El núcleo de este va a comenzar a competir con el otro núcleo. ¿Por qué? ¿Por cuál se queda con qué? Con el par de electrones. Entonces, yo voy a decir que esta zona en común que voy a pintar acá de moradito, esta zona en común va a ser una zona que va a mantener unidos ¿a qué? A estos dos átomos. Y ahí vamos a decir que se ha generado ¿qué? Un enlace químico. ¿Estamos bien? ¿Y gracias a qué? Gracias a que estos dos electrones han permitido eso, los electrones desapareados. Ahora, si nosotros vemos todo esto en conjunto, ¿qué podríamos decir? Que al verlo en conjunto, podríamos mencionar que esto no se va a ver de dos colores, sino se va a ver de un solo color, así. ¿Estamos bien? Así. Ah, ya. Y esto de acá ya no es cualquier cosa. ¿Esto qué es? Esto es una molécula. O sea, se han unido los átomos para formar ¿qué? Moléculas, ¿o no? Se ha unido acá un átomo verde con un átomo naranja, ¿o no? ¿Sí, no? Entonces el átomo naranja se ha unido ¿con qué? Se ha unido con el átomo verde. Y al unirse han formado ¿qué? La molécula. Pero ahora resulta que hay moléculas y moléculas. ¿Cómo moléculas y moléculas? Por ejemplo, podría yo decir lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá la molécula del agua. La molécula del agua se basa en dos átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Con qué? Con uno de oxígeno. ¿Estamos bien? Sí, dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Entonces vamos a dibujar acá los de hidrógeno de moradito y el oxígeno de qué? De amarillito, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar esto para hacerlo de forma más rápida. Ya. Entonces yo tengo aquí un montón de moléculas de agua. ¿Estamos? Y estas moléculas de agua, hay que decir lo siguiente, que estas moléculas de agua tienen algo interesante. ¿Qué tienen de interesante, profe? Tienen de interesante que estas moléculas de agua tienen partes positivas y negativas. ¿Cómo positivas y negativas? No entiendo. Bueno, positivas y negativas desde el aspecto siguiente. Acá el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno que está unido al oxígeno, ¿sí? El hidrógeno tiene una menor fuerza o electronegatividad que el oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita el hidrógeno es como que pareciera que le están quitando sus electrones y establecen por aquí unas densidades de carga negativa y los hidrógenos unas densidades positivas. ¿Pero por qué? Porque están perdiendo, o entre comillas, alejando, ¿ya? Entonces, densidades negativas y densidades positivas.
Ah, o sea, me está diciendo que el hidrógeno es positivo y el oxígeno negativo. Sí. Y entonces comienzan a haber interacciones oxígeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno. Y ahí tenemos que los enlaces entre moléculas. De tal manera que podríamos decir que el concepto son, que los enlaces son uniones, interacciones o fuerzas que ocurren entre átomos, iones o moléculas. ¿Estamos bien? Y si se unen varios átomos, entonces a estos enlaces se les va a denominar enlaces interatómicos. ¿Ya? Entonces si se unen entre átomos, se les va a denominar enlaces interatómicos. ¿Ya? Enlaces interatómicos. También enlaces intramoleculares. Interatómicos o intramoleculares. O también se les puede denominar fuerzas químicas. Ah, ya, profe. Entonces ya tenemos que los enlaces pueden ser entre átomos, que se llaman interatómicos, o entre moléculas, que se llaman intermoleculares. Y en los intermoleculares, que son entre moléculas, ¿sí? Se les puede llamar enlaces intermoleculares, ¿sí? Intermoleculares. También puede ser fuerzas de Van der Waals. ¿Estamos bien? Fuerzas de Van der Waals o fuerzas de Van der Waals. ¿Y de qué nos estamos dando cuenta aquí? Que estamos hablando ya no de un primer punto, sino que de un segundo punto. ¿Cuál es ese segundo punto? La clasificación. ¿Ya? Ahora, solo para terminar este video, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Que los iones pueden estar tanto en interatómico como en intermolecular. Y que de estos enlaces interatómicos, ¿sí? Los enlaces interatómicos son los enlaces más fuertes y los enlaces intermoleculares son los enlaces más débiles. ¿Por qué, profe? Sencillo, porque acá hay una interacción, o aquí es más, aquí hay una conexión, hay un solapamiento, se hace en una sola nube, pero en cambio, cuando son intermoleculares solo son meras interacciones, es como sentirse atraído por algo, pero ni siquiera consumirlo, ¿no? De repente camino por la calle y veo un pollo a la brasa y me llama la atención, ¿no? Quiero comerlo, pero en realidad pues no entro al restaurante y simplemente fue eso, ¿no? Una mera interacción. Y es débil, estos son enlaces débiles. Pero acá es como que realmente entrara y me comprara ese pollo y lo comiera. Eso es por qué, porque es un enlace fuerte, intenso. ¿Está bien? Entonces ahí nos quedamos. Hemos hablado de punto 1 el concepto y punto 2 la clasificación. Chao.